Bueno, vamos a continuar hoy con este tema tan importante que habíamos visto recientemente sobre necesidad de la obediencia a la autoridad, a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y renueva la faz de la tierra. Ven, amado Jesús, desahoga tu amor a través de tus palabras. Pedimos que en tu divina voluntad estas verdades lleguen a las conciencias, a los corazones, a las voluntades de muchos. Hoy pidiéndote, Señor, espíritu de docilidad, de obediencia, de discernimiento, que podamos cada vez más conocerte, saber lo que quieres y esperas de nosotros aún en los más pequeños detalles de la vida. Que en nuestro día a día podamos no solo vivir en tu voluntad, sino hacerla también en lo exterior, en lo temporal, en las pequeñas cosas de cada día, en las decisiones, Señor, que no seamos nosotros los dueños, los gestores de nuestra propia existencia, sino que te dejemos todo en tus manos, que te dejemos ser no el copiloto, sino el piloto de esta nave de nuestra pequeña existencia, que seas tú el capitán que nos lleve al puerto de la salvación eterna. No permitas que seamos nosotros, Señor, con nuestra ceguera, con nuestra ignorancia, con nuestra pequeñez, porque tú sabes, Señor, cómo siempre estamos andando a tientas, cómo siempre estamos vacilando en dudas, en tantas penumbras que salen de nuestra ignorancia, de nuestra condición tan limitada, sino que aprendamos a depender en todo de ti, Señor, como tus verdaderos hijos, como tus pequeños, que en esta misión nos llamas a tomar de la mano a la Sagrada Familia de Nazaret, dejarnos guiar de nuestros padres, de San José, de nuestra Madre María, hacia ti, amado Jesús. Por eso ofrecemos esta lectura que vamos a hacer, esta meditación, pidiéndote estas gracias, Señor, que nos des también esa gracia de aprovechar esta gran doctrina de la divina voluntad y a través de ella la doctrina de la Iglesia Católica que hemos siempre tenido a nuestra disposición, para que ya no tengamos, como tú has dicho, necesidad de hacerte preguntas, porque el Espíritu Santo nos guiaría a la verdad plena. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo haga de nosotros personas que vivan en esa verdad plena, que ya no tengamos necesidad de hacerte preguntas, porque tú, Señor, nos das la claridad de lo que quieres y esperas de nosotros en cada momento. Entonces, bueno, como les había dicho anteriormente, tenemos la lectura de este libro, una parte que se llama Hablar con Dios, que son meditaciones para cada día del año del Padre Francisco Fernández Carvajal, para que nosotros podamos superar cada día más esa trampa en la que hemos crecido, de la que yo tanto he hablado, de la autonomía, de ese, aunque estemos llamados a vivir en la divina voluntad, pues muchas veces nos hemos acostumbrado a vivir esa en la nuestra. Y tenemos que ser cada vez más conscientes de esa vocación como misioneros de la divina voluntad, de que lo primero es que yo la posea. La primera misión es dejar que el Señor cumpla su misión en mí, en mi alma, y esta misión, como es espiritual, primero Él cada vez me lo clarifica más, tiene que gestarse en nuestro interior, y sobre todo en mí, que el Señor me llama pues, a empezar con esta misión, me ha llamado. Tienen que gestar esas familias de la Sagrada Familia, esos misioneros de la divina voluntad en nuestras almas, para que cuando el Señor lo quiera también empiece a manifestarse cada vez más acá en el mundo temporal, en lo exterior. Y como decían en la oración, pues nosotros tenemos el gran privilegio de poder saber lo que el Señor quiere de una manera muy profunda, muy abundante, muy detallada, que no lo tuvieron los santos anteriores, de todos los siglos anteriores. Ahora a través de Luisa Picarreta, de este libro de cielo, pues podemos tener cientos y miles de verdades, de desahogos de amor, de conversaciones con Jesús, de coloquios con Jesús. Saben ustedes, los coloquios es esa conversación amorosa que siempre lo recomendaban los santos y lo tenían los santos. Digamos que la Sagrada Familia vivía en un continuo coloquio de amor, ¿sí? Con el niño Jesús, con el joven Jesús, entre ellos tres vivían en ese coloquio de amor. Entonces nosotros estamos llamados a eso. Entonces si hablamos de obediencia a la autoridad, pues como he explicado también anteriormente a partir de mi testimonio, pues yo hice el intento muchas veces de tener un director espiritual, un sacerdote, y tenía procesos, sí, me sirvieron en su momento, pero no se prolongó mucho en el tiempo, no se dieron bien las cosas,
Yo pues, veo que el Señor con algunas almas es así porque en estos tiempos de tanta crisis Él sabe, ¿no? Ya no es como en anteriores tiempos, ya en una santidad más humana, como los santos anteriores, que necesitaban tanto esa dirección continua, dirección espiritual, porque los sacerdotes estaban muy bien formados, la cultura era católica verdaderamente, y la naturaleza humana no estaba tan corrupta como la que nosotros tenemos ahora. Entonces yo veía mucho eso, sí, eso, y el Señor habla de eso a Luisa, o sea, se mete mucho esa parte humana. Cuando se queja de las falsas santidades, dice que unas que quieren estar es, sobre todo, creo que yo que suele pasar mucho eso a las mujeres, con los sacerdotes y como se presta para muchas cosas y muy, muy humanas. O sea, cuando yo hablo de humanos, como ya he explicado, no es como el mundo lo entiende. En el mundo se dice, ay, muy humano, es como muy, ¿cómo decirlo? Como muy, eh, esa persona es muy humana, ¿no? Como, es un sentido muy contrario a como se maneja en el lenguaje de Jesús. Lo humano es lo imperfecto, lo que sabe a tierra, lo que muchas veces entristece al Señor porque todo el tiempo el modelo es lo divino, o sea, la meta es lo divino, el llamado es a lo divino. Entonces cuando se habla de lo humano es así como algo que siempre queda corto, siempre tiene mucho de Adán y Eva, ¿no? Mucho del pecado, del demonio, del mundo. Entonces sí, espero que sepan entender eso, porque es un tema delicado, o sea, ya cada uno tiene que discernir eso en fuero interno y pedirle al Señor en oración, y son procesos. Pero si el que esté para tener sacerdote, director espiritual, lo que sí es muy recomendable es tener es un confesor siempre. Y si se puede un director espiritual, pues que son cosas diferentes, pues también es muy bueno. Pero lo que digo, o sea, ahora es muy complicado encontrar un sacerdote no solo con buena formación, sino con buena disposición de tiempo, de buena disposición de tiempo y como de esa verdadera caridad que, no es, que busca es la gloria de Dios y el bien de las almas, porque también como el Señor lo dice, esto pues en comienzos de 1900 que se dirá ahora, sacerdotes que es como que se ponen en el lugar de Dios y quieren que las almas estén en torno a ellos y se vuelven como pequeños idolillos para las almas. Y les gusta eso, que la gente los busque y encuentran consuelos humanos. Por eso digo, se presta para cosas muy humanas, no solo de parte del que va, o sea, del fiel o del laico, sino de parte del mismo sacerdote. También se presta para cosas humanas en él, esas actuaciones imperfectas por falta de rectitud de intención o por falta de buena formación, por contaminación del espíritu del mundo, en fin. Puede buscar su propio alimento, su propio contento. ¿Sí? Como el Señor se lamenta que muchos sacerdotes no hacen el bien porque ciertas cosas que son buenas, porque en ellas no encuentran su gusto. Entonces, el que le gusta dirigir almas, pues entonces ahí, y el que no le gusta, pues no lo hace. Entonces, y todas esas sutilezas, pues está el Señor ahí sufriendo, cosas que son imperceptibles para la mayoría de nosotros. Pero ya el que vive en la divina voluntad, lo que decía, o sea, tenemos ahí este gran regalo. Entonces ahí vamos conociendo más, o sea, que el punto sea como con Luisa, que el Señor sea nuestro propio director, nuestro propio maestro en todo. Pero si hay cosas ya puntuales en decisiones, en un seguimiento de una vocación, lo que sea que tú estés, pues sí es bueno pedir el consejo de personas sí, más experimentadas, más bien formadas que uno, más santas, que pueden ser también laicos, ¿no? Pero pues preferiblemente sacerdotes. Pero algo y repito, si no se da, porque hoy en día es muy complicado, entonces aprender, o sea, aquí el llamado es eso, aprender nosotros a escuchar al Señor para poder ejercitar la obediencia cada vez mejor. Y en las cosas básicas, lo más importante, lo más fundamental, ya se sabe qué es lo que Él quiere, ya está ahí, los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Iglesia, todo lo que está en la Sagrada Escritura, ¿sí? Las obras de misericordia. Pero nosotros fallamos mucho en cosas particulares, en pequeñeces, en la cotidianidad, también ya en la vida de comunidad, ¿no? A la hora de todas esas situaciones que se dan en las relaciones humanas, fallamos mucho. Y ahí necesita mucho uno esa dirección, esa guía, que si no la tiene uno aquí de parte de Dios representada en un hombre, pues
sobre todo los que somos padres de familia, nos queda un poco difícil, pero digamos los que son inferiores, o sea, que tienen unos superiores aquí, como decir los mismos de las comunidades religiosas, sacerdotes, monjas, misioneros, tienen claramente a quién obedecer, entonces les queda más fácil ejercitar esta virtud de la obediencia. Una madre, una esposa a su esposo, unos hijos a su papá, unos sacerdotes a su obispo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir con la lectura. Entonces dice, el más importante de todos, mandar es servir. Estos son como los 3 puntos que se van a tratar. Mandar es servir. El ejercicio de la autoridad y la obediencia en la iglesia proceden de una misma fuente, que es el amor a Cristo. Y la autoridad en la iglesia es un gran bien, obedecer como lo hizo Cristo. Y estamos con este tema porque recordemos, ¿no? Retomando lo que vimos la clase anterior, es que el Señor se lamenta de que el mundo está como está por falta de cabezas, por falta de tener claro quiénes son las autoridades, pero también, y por lo tanto un desorden en todo, porque no hay claridad de qué se debe obedecer, de a quién se debe obedecer, y llega al punto en que no se quiere obedecer, ¿sí? No hay cabezas y no hay quien quiera obedecer, como que todos quieren es mandar. Y sobre todo, vuelvo y repito, salir de la autonomía, que el punto es ese, que cada uno vive de acuerdo a, o sea, la máxima autoridad es su propio yo, la máxima autoridad es su propio criterio. Entonces, en todos los, hemos dicho, a casi todos nos pasa eso, nos hemos acostumbrado a eso. Bueno, la primera lectura de la misa nos presenta una enseñanza, que la primera lectura es Sabiduría 2, 17-20. Sabiduría 2, 17 al 20, dice, nos presenta una enseñanza acerca de los padecimientos de los hijos de Dios injustamente perseguidos a causa de su honradez y santidad. Acechemos al justo, que nos resulta incómodo, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, que conoce a Dios y se da el nombre de Hijo de Dios. Es un reproche constante para nuestra vida. Lo someteremos a la afrenta y a la tortura para comprobar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él. Estas palabras, escritas siglos antes de la llegada de Cristo, las aplica hoy la liturgia al justo por excelencia, Jesús, el Hijo unigénito de Dios, condenado a muerte ignominiosa después de padecer todas las afrentas. Y por eso al Señor, al alma que llama a vivir en su divina voluntad, lo que quiere es que nosotros aprendamos a vivir en un continuo, dejarlo a Él, que sea eso, que sea mi maestro, mi guía en todo, y aprender a obedecerlo y a someterme a Él en lo pequeño y en lo grande, en lo interno, en lo externo, en todas las cosas. En el Evangelio de la Misa, que es el Evangelio de Marcos 9, 29 al 36, Marcos 9, 29 al 36, San Marcos nos relata que Jesús atravesaba Galilea con los suyos y en el camino los instruía acerca de su muerte y su resurrección. Les decía con toda claridad, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto resucitará a los 3 días. Pero los discípulos, que se habían formado otra idea del futuro reino del Mesías, no entendían sus palabras y temían preguntarle. Sorprende que mientras el Maestro les comunicaba los padecimientos y la muerte que había de sufrir, los discípulos discutían a sus espaldas sobre quién sería el mayor. Sorprende que mientras el Maestro les comunicaba los padecimientos y la muerte que había de sufrir, los discípulos discutían a sus espaldas sobre quién sería el mayor. Por eso, al llegar a Cafarnaún, estando ya en casa, les preguntó por la discusión que habían mantenido en el camino. Ellos, quizás avergonzados, callaban. Entonces se sentó y, llamando a los 12, les dijo: si alguno quiere ser el primero, hágase el último de todos y servidor de todos. Y para hacer más gráfica la enseñanza, tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba a uno de estos niños, a mí me recibe, y quien me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Escuchaba que este niño, cuentan, no es totalmente verídico, pero pues sí es muy posible, pero dicen que era San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de San Juan Evangelista. Este niño que dice que Jesús lo tomó, pues llegó a ser un gran santo, que es aquel que dice que lo dejen devorar de las fieras, que es trigo y pan de Cristo, ¿sí? Que tiene esas palabras muy recordadas en toda la iglesia primitiva. Dice que es ese niño que Jesús tomó acá.
El que recibió a uno de estos niños a mí me recibe, y quien me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. El Señor quiere enseñar a los que han de ejercer la autoridad en la iglesia, en la familia, en la sociedad, que esa facultad es un servicio que se presta. Nos habla a todos de humildad y abnegación para saber acoger en los más débiles a Cristo mismo. En este niño que Jesús abraza están representados todos los niños del mundo, y también todos los hombres necesitados, desvalidos y pobres, enfermos, en los cuales nada brillante y destacado hay que admirar. El Señor en este pasaje del Evangelio quiere enseñar principalmente a los 12 cómo han de gobernar la iglesia. Les indica que ejercer la autoridad es servir. La palabra autoridad procede del vocablo latino auctor, es decir, autor, promotor o fuente de algo. Sugiere la función del que vela por los intereses y el desarrollo de un grupo o una sociedad. Gobierno y obediencia no son acciones contrapuestas. En la iglesia nacen del mismo amor a Cristo. Se manda por amor a Cristo y se obedece por amor a Cristo. La autoridad es necesaria en toda sociedad y en la iglesia ha sido querida directamente por el Señor. Precisamente el San Ignacio de Antioquía, con las cartas que le escribió, que varias las escribió en el camino de donde él vivía hasta creo que era así, a Roma, que lo llevaban para martirizarlo. Y en una varias de las cartas de él fue el que ayudó mucho como a avanzar en el orden jerárquico de la iglesia, recalcando mucho la importancia de los obispos, ¿sí? Y la misión, y la relación que tiene que haber entre ese rebaño, entre esos pequeños que deben obedecer al Señor a través del obispo. Entonces, si ahora en lo que no alcancé a que ustedes escucharan, hablaba de eso, que la esposa pues sabe que el representante de Dios, la autoridad, es el esposo, los hijos pues a los papás, los sacerdotes o obispos, los religiosos, los misioneros a sus superiores de comunidad. Pero nosotros, llamados a ser misioneros de la divina voluntad, hijos de la divina voluntad, el punto más alto a lo que el Señor quiere llevarnos es eso, que nosotros aprendamos a obedecerlo a Él, dejando lo que Él más bien que obediencia es un morir totalmente a esa voluntad humana para dejar que Él sea, no como dicen por ahí que los protestantes, que el Señor sea mi copiloto, sino dejarlo que Él sea el piloto, que Él sea el que dirija todo mi actuar, hasta en los pasos, los respiros, poner esa intención divina. Y pues en esta doctrina de la divina voluntad podemos profundizar verdaderamente la doctrina católica para poder, como digo, no solo hacer la voluntad de Dios, sino llegar a vivir en ella, y no solo vivir, sino hacerla, que es la cruz, ¿no? La verticalidad y lo horizontal, la vida interior, la vida de unión con el Señor, y que eso se refleje también en que el Señor y la divina voluntad van ordenando cada vez nuestra vida en todo. Entonces, por eso quiero hablar de esto. En estas 2 últimas charlas he hablado de esto, porque como dice el Señor que el mundo está como estás por eso, porque no hay un sometimiento a las cabezas, pero pues comenzando por Él, un hombre, el hombre que no quiere reconocer que es criatura y que hay un Dios al cual obedecer, que hay un Dios al cual hay que someterse por amor, y que su yugo no es una cadena pesada, sino que es ese yugo del amor, de que la libertad del hombre, ya él se la somete porque quiere, por amor, por correspondencia, porque vive en esa intimidad, en ese coloquio continuo de amor con el Señor. Y cuando hayan almas así, pues imagínense, como el fruto, el reflejo es que empieza a reordenarse toda la creación. O sea, que todo el desbarajuste viene desde ahí, desde la desobediencia de cada uno de nosotros al Señor. La autoridad es necesaria en toda sociedad, y en la iglesia ha sido querida directamente por el Señor. Cuando en una sociedad no se ejerce o se manda indebidamente, se hace un daño a sus miembros, que puede ser grave, sobre todo si el fin de esa corporación o grupo social es esencial para los individuos que la componen. Se esconde una gran comodidad y a veces una gran falta de responsabilidad en quienes, constituidos en autoridad, huyen del dolor de corregir, con la excusa de evitar el sufrimiento a otros. Que esto sí que pasa ahora en la iglesia muchísimo, ¿no? O sea, por eso sí, lástima que no escucharon toda la parte introductoria, porque hablaba de eso también, de cómo se queja el Señor, sobre todo en las horas de la pasión habla de eso, cómo muchos sacerdotes no ejercen sus deberes como sacerdote porque buscan el propio gusto, y no, donde no encuentran el alimento de su propio yo, pues no lo ejercitan.
Y por eso lo de la dirección espiritual ahora está muy en crisis, porque se cae, vuelvo y repito, en cosas muy humanas, y entonces el sacerdote muchas veces, si le gusta, lo hace, si no le gusta, no lo hace, y se lamenta al Señor que muchas veces se ponen como ídolos de las criaturas, que giran en torno a Él, y lo que decía, muchas veces suele pasar sobre todo en las mujeres, dice el Señor que como pasar largas horas ahí, contar todo, como, sí, o sea, se vuelven cosas muy, muy humanas, en que el Señor se ve ofendido, porque son sutilezas en el alma, ¿no? Como muchas veces se cae en eso, en poner entonces la vista, la confianza, todo en el hombre y no en Dios. Y pues en estos tiempos de crisis en que está la iglesia, son muy pocos los sacerdotes que logran superar el respeto humano y que logran, como dice el Señor acá, huir del dolor de corregir, o sea, no les importa si los van a perseguir, si la gente los va a condenar por eso, por decirles la verdad. No, tristemente la mayoría sí se dejan acobardar y se dejan, o sea, llevar, porque no, todo va bien, como si no pasara nada, poco se habla de la venida del Señor, de las promesas del Señor, de la Nueva Jerusalén, de las postrimerías, ¿no? Solo como si lo que se quisiera es que la gente se acomode cada vez más acá, y simplemente sean, como decían, como que la gente sea, ni siquiera que se adhiera realmente a Jesucristo, ¿sí? Mucho menos que llegue a una verdadera conversión, sino que se quede en el plano de una religiosidad así muy, muy infantil, un plano de la fe muy, muy infantil. Y lo tenaz es que mucha gente sabe, o sea, como les dijera, o sea, no va a una parroquia, por ejemplo, y uno sabe que la mayoría de gente está enterada de muchas cosas. Y sabe muchas cosas, está buscando muchas cosas, pero todo se queda ahí como en un callar, en un disimular, y es por eso. Por esa falta de amor a la cruz, por esa falta de verdadero amor a Dios, porque cada uno está más vencido por su amor propio. Falta de responsabilidad, o sea, es una responsabilidad para todos. Decir la verdad de lo que está pasando, de cómo ya la iglesia está en una apostasía cada vez peor. Y ahora pues más solapada, más disimulada, más estratégica. Se ahorran quizá disgustos en esta vida, pero ponen en juego la felicidad eterna, suya y de los otros, por sus omisiones, que son verdaderos pecados. Y aquí está hablando de todos los que tenemos autoridad, ¿no? El omitir, corregir. Entonces, como ya no se reconoce bien quiénes son, no se quiere reconocer autoridad, orden, disciplina, lo que sí, todo fuerte. Entonces, una cultura afeminada, una cultura debilitada, una cultura montada en una rebeldía cada vez más satánica. Por eso sí, uno de los fululan los pecados de omisión y estorba eso. Por eso hay tanto espíritu anticatólico, que la iglesia siempre representó eso, el orden, como les dije, lo que es el que manda, ¿no? La que manda, porque tiene sus mandamientos, los mandamientos de Dios. No queremos una institución que mande nada, no tiene que entrometerse aquí, no queremos nadie que nos mande, no reconocemos ninguna cabeza sobre nosotros. Es que la crisis, por eso este tema es muy importante, porque vuelvo y repito, o sea, estamos como estamos porque la cabeza de cada uno es cada uno. A ese punto llegamos, en que cada uno se manda por sí mismo y, como dice Chesterton, no se podrá vivir, entre comillas, sin Dios, pero no sin que se pierda la cordura. O sea, para que haya cordura tiene que estar Dios. Por eso estamos en una sociedad de locos, familias locas, jóvenes locos, y quieren enloquecer a los niños, cada vez peor. ¿Sabes? Como que los niños hoy en día son más cuerdos que muchos adultos, pero vemos como porque nacen, ¿sí?, en un estado de pureza y de una paz y una sencillez que les hace tener cierta cordura, pero ya la sociedad desde pequeños los quiere coger para enfermarlos y adoctrinarlos, ya saben ustedes en qué, y robarles el pudor, la inocencia desde pequeños. Que por ahí leí algo sobre eso, dice que el joven es puro y por eso es pudoroso, por naturaleza, y los niños. Pero también veía ayer un video en que mostraban eso, cómo cada vez se ven más cosas y shows de los drag queens y todo eso en jardines, en fiestas infantiles, los mismos papás, la misma familia llevándole
a niños pequeños ahí, tipos mal vestidos, para que hagan cosas ahí, mejor dicho, cosas que no vale la pena ni contar. Y hasta los mismos, empezando por la familia. Ya cuántos papás y mamás no ejercen esa autoridad. Ya no se les puede hablar duro a los hijos, ya no se les puede golpear, ya no se les puede corregir, porque ya ellos son los que mandan prácticamente, como se ve que ya muchos le tienen el miedo a los hijos. En la iglesia la autoridad se ha de ejercer como lo hizo Cristo, que no vino a ser servido sino a servir. Non veni ministrari sed ministrari. Su servicio a la humanidad va encaminado a la salvación, pues vino a dar su vida en redención de muchos, de todos. Poco antes de estas palabras, y ante una situación semejante a la que se lee en el Evangelio de la misa de hoy, el Señor había manifestado a los 12. Sabéis que los jefes de las naciones los tratan despóticamente, y los grandes abusan de su autoridad. No debe ser así entre vosotros, antes bien, quien quisiera entre vosotros llegar a ser grande, sea vuestro servidor. Y quien quisiera entre vosotros ser primero, sea vuestro esclavo. Los apóstoles fueron entendiendo poco a poco estas enseñanzas del Maestro y las comprenderían en toda su plenitud después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. San Pedro escribirá años más tarde a los presbíteros que debían apacentar el rebaño de Dios a ellos confiado, no como dominadores sobre la heredad, sino sirviendo de ejemplo. San Pedro escribiría años más tarde a los presbíteros que debían apacentar el rebaño de Dios a ellos confiado, no como dominadores, sino sirviendo de ejemplo. Y San Pablo afirmará que no estando sometido a nadie, se hace siervo de todos para ganarlos a todos. Cuanto más arriba se esté en la jerarquía eclesiástica, más obligación hay de servir. Una profunda conciencia de esta verdad se refleja en el título adoptado desde antiguo por los papas, Servus Servorum Dei, el siervo de los siervos de Dios. Por eso qué hermosa esta vocación de vivir en la divina voluntad, porque es asemejarse al Señor cada vez más. Y ahí va uno conociendo cómo es Dios. O sea, Dios quiere ver su reflejo en nosotros, como lo hemos hablado tantas veces, eso es darle gloria a Dios, que Él vea su reflejo en sus hijos, que Él reconozca en seres humanos a Dios mismo, o sea, que Dios llegue a ver a Dios en el hombre, que Dios vea a Dios en el hombre, y es en eso, imitar a Dios, saber cómo es Dios. Siempre pone el ejemplo del sol, ¿no? O por ejemplo el agua. Todo lo que Él nos ha dado es un reflejo de Él. Y es eso, es un bien que es difusivo, continuo, humilde, muchas veces en silencio, que pasa oculto. Y ahí está, continuo. Mire cómo el padre, la madre, que son fieles a su vocación, empiezan a parecerse a Dios en eso. Son proveedores, están siempre ahí para socorrer, para ayudar, muchas veces sin esperar nada a cambio, totalmente por amor, desinteresado. Lo mismo un sacerdote que es fiel, una religiosa que está inmolándose, que está oculta, haciendo el bien como un sol continuo para bien de la iglesia. Entonces ahí está la importancia de la obediencia. Miren, si nosotros obedecemos al Señor, comenzamos a ser padres y madres, como yo he tratado de que entiendan ustedes lo que es misionero de la divina voluntad, es ejercer la paternidad y la maternidad espiritual en un modo divino, como lo es la Santísima Virgen también. Entonces qué hermoso eso, imagínate tú y yo empezarnos a parecer a Jesús y a María, en que estamos haciendo el bien a todos sin hacernos notar. Y eso es ejercer verdaderamente la autoridad, tanto así que esas almas vamos o van a llegar a ser reyes y reinas en la Nueva Jerusalén y reinaremos con Cristo 1000 años. Pero aquí tenemos que ser eso, en el servicio, en lo oculto, en la cruz, en el anonimato, en el perdernos, en el morir, muchas veces a nosotros mismos. Y esta misión consiste en eso, en que yo empieza a estar uno en ese nivel de altura de como de intimidad con el Señor, que pasa a ser un hermano mayor de la humanidad, como les explicaba en un momento por las palabras del Señor cuando Él explica que está en su voluntad, es como esos hijos mayores que en la familia se cuenta con ellos, mientras que los pequeños pues no están capacitados, no es lo suyo, están ahí tranquilos jugando, mientras que ya los hermanos más adultos, los hermanos mayores, ya los papás empiezan a contarles sus problemas, a apoyarse más en ellos, ponen todo más en común con ellos, ya como a su misma altura, porque ya entienden su lenguaje, ya empiezan a participar de sus mismas cruces. Entonces, si el hermano mayor está ahí ya sabiendo que los papás tienen tales deudas, que tienen tales enemigos, que tienen tales problemas, pero los niños chiquitos no tienen por qué saber nada de eso, o no están preparados. Algo así, un ejemplo pone el Señor a nivel humanidad. Entonces imagínate eso, de estar con Dios en sus planes, en sus cosas, en sus asuntos, mientras que el resto de la humanidad están ahí, muchos pues como esos hijos necios, rebeldes, ciegos, dañando, destruyendo, ofendiendo a sus papás, pero otros están recibiendo
¿Mm? Recibiendo gracia, recibiendo el bien, mientras están en la edad suficiente para también llegar a participar de esa vida, ¿no? Esa vida ya que no solo, en el ejemplo pues se queda muy corto, no es solo los problemas, las cruces, las situaciones de los papás, sino ya en la realidad hablando con Dios, la familia, haciendo parte cada vez más consciente de esa familia divina, ya es ser partícipes del amor y del dolor, la vida del amor y del dolor, ¿no? Como la Virgen participaba de esa vida del amor y del dolor de Jesús en un grado impresionante. Y nosotros estamos llamados a eso, pero no es, o sea, es hermoso porque así haya sufrimiento, porque empieza, imagínate eso, ya dejar yo de sufrir por mis pequeñeces y por las cosas de tierra, empezar a sufrir por lo que Jesús sufre realmente. Entonces mi cruz se va a extender, pero es una cruz de gloria, de fortaleza, de santidad, de grandeza. Cuanto más arriba se esté en la jerarquía eclesiástica, más obligación hay de servir. O sea, lo mismo, o sea, no sé si ustedes están entendiendo la magnitud de esto, miren, lo que el Señor nos quiere llevar. O sea, ser servidores de la humanidad en un grado sumo, en un grado excelente, ser corredentores con Cristo. Eso es ser misionero de la divina voluntad. Eso es ser un verdadero hijo de Dios. Pero para eso, vuelvo y repito, la primera misión soy yo. Yo dejar que el Señor me gobierne, o sea, someterme a Cristo Rey, verdaderamente. Y ahí está el punto, ahí está lo difícil. Por eso aquí yo quería tocar este tema para predicarme a mí mismo. Es eso, todos vivimos en esa lucha continuamente. En todo momento tenemos la opción de hacer lo que yo quiera, lo que a mí me guste, lo que me autosatisfaga, buscar en todo, darle alimentico a mi propio yo, ¿sí? Porque vivimos sumergidos en eso, ¿no? En una atmósfera de hedonismo, de autocomplacencia, de comodidad, de bienestar y de todas esas cosas que tienen al hombre estancado espiritualmente, porque le ha hecho olvidar que no somos de acá, que acá estamos en guerra, no en un paseo. Y en la medida en que yo viva así, pues voy a ser autoridad para la humanidad, no porque yo esté allá gritando, enseñando, mandando, sino en el amor y en el servicio. Y esa autoridad algún día se va a manifestar, vuelvo y repito, hasta el punto de que el Señor dice que se sentarán esos apóstoles de Él, que obviamente se refiere a los 12 apóstoles, pero a los santos, algunos santos, ¿no? Misterios, bueno, eso no es lo importante, pero lo importante es a la dignidad que Dios quiere llevar a un hombre, que dice que juzgarán a los ángeles. Yo meditaba el otro día en eso, es tremendo eso. Juzgarán a las 12 tribus de Israel, pero en otra cita habla de que juzgarán a los ángeles. Bueno, pero lo importante ahí a lo que quiero decir es eso, ¿no? Como esa autoridad que Dios le quiere participar al hombre también, porque Él quiere comunicarnos todos sus bienes, como verdaderos hijos de Dios. Los buenos pastores en la iglesia han de saber armonizar perfectamente la entereza. Esto es importante, los buenos pastores en la iglesia han de saber armonizar perfectamente la entereza que en el seno de la familia descubrimos en el Padre con la amorosa intuición de la Madre, que trata a sus hijos desiguales de desigual manera. O sea, tener esa entereza, esa fuerza, esa autoridad del hombre, del Padre, y esa intuición amorosa de la Madre, para tratar a sus hijos desiguales de desigual manera. Es interesante eso, ¿no? Cómo es la doctrina de la verdad, muy diferente a las falsas doctrinas como el comunismo, que habla de una igualdad, pero como si todos los hombres fueran la misma cosa, pero no en cuanto a dignidad, en cuanto a esa igualdad en Dios, sino una igualdad terrible, de quitarle lo que es la persona, ¿no? La individualidad, el valor, la dignidad de cada uno, sino como si fueran una cosa, como si fueran un producto, como si fueran una máquina, como si fueran un número más. Porque eso viene de la mentalidad judía, ¿no? Para ellos, solo ellos cuentan, solo ellos valen, el resto de la humanidad eso es como una cosa para utilizar, a la que se le podrá poner hasta un número a cada uno, o matarlos, hacer con cada uno, si fueran cosas. No como Dios, que a cada uno lo trata y lo llama por su nombre. Eso es muy importante. Yo meditaba también en eso el otro día. La religión verdadera es la única en que Dios, se le puede hablar a una persona de que Dios hizo todo lo que hizo por cada uno. Por cada uno. Como si no existiera más que cada uno de nosotros, que llama por su nombre, como vemos en el Evangelio. Conocía a cada uno. Dicen en el Evangelio hay una cita en que lo dice así claramente. Dice, sabía lo que había en el corazón de cada uno, o algo así, conocía a cada uno.
Nosotros hemos de pedir que no falten nunca buenos pastores en la iglesia que sepan servir a todos con abnegación y especialmente a los más necesitados de ayuda. Nuestra oración diaria por el romano pontífice, por los obispos, por quienes de alguna manera han sido constituidos en autoridad, por los sacerdotes y por aquellos que el Señor ha querido que nos ayuden en el camino de la santidad, subirá hasta el Señor y le será especialmente agradable. Se sirve al ejercer la autoridad, como sirvió Cristo, y se sirve obedeciendo, como el Señor, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y para obedecer hemos de entender que la autoridad es un bien muy grande, sin el cual no sería posible la iglesia, tal como Cristo la fundó. O sea, eso es muy importante enseñarle a la gente hoy en día, a todos los jóvenes que han crecido en el espíritu en la rebelión. Recordemos que la rebelión empezó en la eternidad cuando con Satanás y los ángeles caídos. Por eso se habla, digamos, dentro del catolicismo tradicional, del espíritu antirrevolucionario. Entonces esa rebelión lleva toda la historia de la humanidad, pero digamos que ahora se viene a recoger los frutos de toda esa siembra de siglos, viene ahora a ser ya la explosión total, o sea, ya como al finalizar de todo eso, como cuando va a acabar un día, pues se lleva el peso de toda la jornada. Entonces ahora está por terminar esa noche oscura y se lleva el peso de toda esa jornada, de todos esos siglos de engaños, de mentiras, de ese mal uso de la libertad que Dios nos dio. Entonces ya es una generación en que todo eso es una naturaleza, es una segunda naturaleza. O sea, hoy en día es natural para el hombre ser rebelde, ser un opositor, vivir para servirse solo a sí mismo. Yo meditaba como hay gente que pretende que se va a salvar o que va a llegar al cielo viviendo solo en función de sí mismo. Es imposible. Ahora hay unos que, bueno, sí, viven para sí mismos y para la mascotica. Hasta allá les llega su amor y su virtud y su formación. Y piensan que así se van a ganar la vida eterna. Entonces es bueno meditar en eso. Es que para llegar a la vida eterna, y el ejemplo nos lo da el mismo Señor, la Virgen y los santos, es muy tenaz. O sea, es que es un premio tan grande que solo para los berracos, los esforzados, los entregados, o sea, como para lo mejor de la humanidad, que aprendieron a amar, y no porque llegaron a ser famosos o lo que sea, grandes cosas externamente, sino que llegaron a vivir en el amor. Y eso lo ve uno mucho en las mamás, que meditando desde el mismo testimonio de mi esposita, el ser una buena mamá es muchas cosas, como lo fue Concepción Cabrera de Armida y tantas mujeres santas que, o sea, en el ejercer esa autoridad y ese amor y esa entrega desde la maternidad comprende muchísimas cosas si uno las ve desde la óptica de Dios. Es algo heroico y eso es todo un camino de santificación muy bonito porque una mamá tiene que aprender a hacer muchas cosas, ¿no? Tiene que hacer de todo. Y eso se ha perdido mucho ahora, pues como se ha perdido ese amor y esa autoridad que da la maternidad también. No se quiere la mujer que sea mujer, ¿no? Ustedes ya lo saben, no vale la pena repetir todo eso. No quiere que la mujer vea la maternidad como una cosa sí, despreciable, cuando es todo lo contrario. Por eso en la Biblia dice San Pablo, la mujer se salvará por la maternidad, porque hay como les dijera, es todo y como se ha perdido eso, entonces se ha perdido que las mujeres aprendan lo que era la costura, ¿cómo se llama esto? De las letras, ese arte de las letras, de la música, que aprendieran a enseñar, eran las que les enseñaban todos a sus hijos muchas cosas, muchas cosas de manualidades, de las artes, de la, ¿cómo es que se llama eso? Está en el libro, ese libro no tiene un nombre, ¿te acuerdas? El arte de eso, de lo que estoy hablando, todo lo que implica la mamá, lo que hace, eso tiene un nombre. Y tiene el heroísmo de que para el mundo no es nada, ¿sí? O sea, eso le da más mérito, eso le da más belleza ante los ojos de Dios. Algo que este mundo infame y ciego no valora. Decía en su dimensión, eso hace que sea más meritorio, porque es como un amor de martirio, martirio oculto, y es perseguido. O sea, así como ha habido una persecución a los santos de diferentes maneras a lo largo de la historia, podríamos decir que ahora hay las mamás, el ama de casa es perseguida, hay una persecución contra la mamá.
hay una persecución contra la maternidad, las quieren ver en vía de extinción, o sea, a ese punto se ha llegado, o sea, es que no se dan cuenta, es impresionante eso, ¿no? La ceguera de esta sociedad. Si de ahí sale la vida, las familias, las vocaciones, las almas que van a poblar esos tronos por la eternidad. Claro, ese es el plan satánico de muerte tan horrible y la influencia de esa mentalidad. Y ya sabemos quiénes, esos judíos masones, de que se quiere que la mamá esté en vía de extinción, o sea, la humanidad en vía de extinción. Y eso ya es una realidad. Vemos como en tantos países las mujeres no quieren, ¿no? Todos los hijos los matan, los abortan, planifican. Si mucho tienen un hijo y no más, ya les parece eso mucho. Y tanto para el hombre y para la mujer vemos como en esta cultura la mediocridad, el empequeñecimiento, el envilecimiento, porque no, o sea, en una vida así, que yo solo vivo para servirme a mí mismo, hay que crecimiento ahí en las virtudes, hay que cruzar, o sea, hay que, qué mérito se está haciendo. Entonces ya es una noción de la vida tan mediocre y tan plana, y a la vez tan aburrida, tan empequeñecida, que así muy difícilmente se van a salvar. Y pues la influencia protestante, dice, no, pues es que el Señor ya hizo, entonces sí, pero no, ya, mejor dicho, en el fondo eso es decir que salvarse es muy fácil, porque es que el Señor ya hizo, Él ya pagó, yo me acojo a los méritos de Cristo, yo le ofrezco a Dios los méritos de Cristo, entonces ya no es por obras que nos salvamos. Entonces yo puedo llevar aquí una vida sin ningún esfuerzo ni nada, o sea, mejor dicho, el cielo es para los guerreros, y las mamás son todas unas guerreras, las mamás que hemos tenido, unas más, otras menos, pero hasta ahora. Y los papás también deberían ser eso, unos muy buenos guerreros, y mire ahora lo que se tiene, una cantidad de cobardes, de irresponsables. Cuando yo iba a las cárceles, eso estaba lleno de hombres ahí que ni siquiera pudieron darle de comer a sus hijos, entonces ¿por qué siguen vivos ellos y si pudieron darse de comer a sí mismos? Como el infeliz de Marx que dejó morir a sus hijos de hambre por no ir a trabajar a una escuela que le quedaba un par de cuadras donde podía ir a trabajar, que era de un amigo de él, o sea, no, dicho. Eso escuchaba yo, todos esos comunistas han sido, esos gestores del comunismo han sido gente que no ha vivido en la realidad, que no ha trabajado nunca, que han vivido. El presidente que tenemos ahora aquí en Colombia ha sido así, él ha sido siempre chupando como se dice, de la teta del Estado, siempre ha sido un mantenido del Estado y ha hecho toda la carrera en la política, ha pasado por todos los cargos, senador, congresista, alcalde y ahora presidente. Entonces por eso escuchaba yo eso, lo necesitamos gente que no tenga experiencia política, sino que tenga fe en Dios, temor de Dios, porque los que tienen experiencia política, mire, es seguir en lo mismo, seguir con los mismos, en lo mismo. Eso es tenaz, y los que por lo que estoy hablando de eso, que tiene totalmente que ver con la autoridad, personas que no se han sometido, no han obedecido, ¿sí? En primer lugar, pues a Dios. Entonces, ¿qué hay ahí? Porque no hay una vagancia solo externa que no se trabaje eso, sino yo hablaría de la vagancia del que no emprende la lucha contra el propio pecado. Esa es la peor vagancia que hay. No emprender la lucha por tener vida interior, no emprender la lucha por salvarse. Como tanto cito yo lo que dice en la imitación de Cristo, muy raro el que levante un pie del piso por la vida eterna. Esa es la vagancia verdadera. No se levanta un pie del piso por la vida eterna. O sea, estamos en una sociedad de vagos que así se maten aquí por cosas externas, porque eso sí hay mucha gente muy afiebrada por conseguir plata y en eso son muy listillos. Como dice el Señor, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz en las cosas de este mundo. Pero por la vida eterna, no, son una partida de vagos impresionantes, que no, una pereza por leer un libro espiritual, por hacer una oración, por ir a un momento de quietud, ir al lo que tanto se hacía antes, que era esos paseos del campo, ir en el silencio a una montaña, escalar una montaña o sea, una búsqueda de algo que no es lo típico del valle, del momento, de la moda, de los ídolos. Salir un momentico del valle. La mayoría de gente vagando en ese sentido. Oremos mucho también, hermanos, esto nos debe llevar a orar mucho por los sacerdotes, por los obispos. Hay obispos, pocos, ustedes saben, los que estamos enterados se pueden contar con la mano, que son los que escuchaba buenos comentarios y eso dice, así debería hablar un papa, por ejemplo el cardenal Sara o como es este otro, el, sí, ese es otro, el alemán, Müller,
hablan con mucha fuerza y mucha claridad, porque no tienen, lo que hablábamos aquí anteriormente, ese temor de ejercer su autoridad, de decir la verdad, no están buscando desagradar al mundo, confabularse con el mundo. ¿Mm? Dios los ha constituido en autoridad y no están huyendo del dolor de corregir, y unos por ese corregir están marginados como Viganó, excomulgado supuestamente. ¿Mm? Pero por lo que estamos viendo ahora con el Papa León XIV, lastimosamente se ve que va por lo mismo de descongraciarse con el mundo. De una manera, claro, eso se sabe, tiene que ser todo muy astuto, entonces orar mucho por él y por todos los sacerdotes, por toda la verdadera autoridad, que sean una autoridad otra vez para el mundo por su santidad. Eso es lo que da la verdadera autoridad. Es que en la oración hay mucho que aprender, ¿no? Como cuando dice, solo la virtud unida al recto saber es lo que da esa verdadera autoridad. O sea, hombres virtuosos y sabios, como van a ser cuando reine el Señor en la tierra, los reyes, son puros santos. Pero ahora lo que tenemos es, como dice el Señor, vestiduras de demonios, o demonios encarnados, los que gobiernan. Entonces no sé si estamos entendiendo, hablar de la obediencia que tenemos que ejercitar y la autoridad, ahora nos toca directamente con Cristo. Y tenemos la facilidad de que ahí está. La doctrina de la Iglesia, la doctrina de la divina voluntad, ya está explicitado, profundizado, desglosado ya para nosotros. ¿Qué quiere el Señor? ¿Cómo lo quiere? ¿Por qué lo quiere? ¿Y cómo lograrlo? ¿Cómo dejarlo a Él? Porque por nosotros mismos no, muy difícil. En la Iglesia la autoridad se ha de ejercer como lo hizo Cristo, que no vino a ser servido sino a servir. Nosotros hemos de pedir eso, que no falten nunca buenos pastores en la Iglesia. Nuestra oración diaria por el romano pontífice, por los obispos, por quienes de alguna manera han sido constituidos en autoridad, por los sacerdotes, por aquellos que el Señor ha querido que nos ayuden en el camino de la santidad. Subirá hasta el Señor y le será especialmente agradable. Oremos mucho también para que haya en las comunidades religiosas de monjas conozcan el don de la divina voluntad. Eso haría muchísimo bien a la humanidad y a la Iglesia, que se abran cada vez más de estas comunidades a conocer estos libros de la divina voluntad, porque les va a potencializar infinitamente lo que siempre han hecho, lo que ya vienen haciendo, que lo sigan haciendo, pero ya de una manera más divina. Se sirve al ejercer la autoridad como sirvió Cristo, y se sirve obedeciendo como el Señor, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y para obedecer hemos de entender que la autoridad es un bien muy grande, sin el cual no sería posible la Iglesia, tal como Cristo la fundó. Cualquier comunidad que quiere subsistir tiende naturalmente a buscar a alguien que la dirija, sin lo cual pronto dejaría de existir. La vida ordinaria ofrece un sinfín de ejemplos de esta tendencia del espíritu comunitario a buscar la autoridad. Hablemos de un diseño, o sea, hay un diseño, así como el hombre, todas las culturas han sido religiosas, porque el hombre fue diseñado para Dios, fuimos hechos para Dios, y eso hace que el hombre siempre, en todas las culturas, en todas las épocas, ha buscado a Dios, ¿sí? Entonces vemos lo que hay ahora, una cultura que no busca a Dios, que no cree en Dios, aparentemente, pero no, sí lo hay, incluso más ahora que nunca la gente busca a Dios, y por eso caen tantas pseudoespiritualidades, se vuelve esas, que ya lo decía San Pablo también, volverán a las fábulas, a los mitos. Por ejemplo, lo que tanto vengo yo criticando eso del indigenismo, porque me estoy topando con personas de ese tipo, del indigenismo es volver a los mitos, que todo lo que creían esos indígenas era de esos mitos, bien fabulosos, bien fantásticos y bien hasta ingenuos, y algunos hasta ridículos. Y hay gente que está prefiriendo creer en eso que creer en la verdad revelada, que es tan lógica y tan, o sea, sí, que llega a la realidad, que nos toca verdaderamente la realidad. En una verdadera, entonces podríamos decir que el hombre por naturaleza busca eso, una autoridad, quien lo manda, y como el hombre tiende a eso, entonces ahora están esperando, sí, o sea, el mundo entero va a querer una autoridad, va a querer someterse a una autoridad, porque ante tanto caos que ellos mismos han armado, entonces ellos mismos van a poder esa falsa autoridad que ya sabemos quién es. Entonces no, necesitamos quien nos mande. Entonces, ay, este es tan brillante, nos trajo ya la paz, ¿no? Eso hablábamos de María Victoria el otro día, de esa falsa paz que están trayendo ya ahora.
que va a llevar eso, una falsa autoridad precisamente. Y ahí está lo tenaz, o sea, no se ha querido obedecer al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios del amor, que desde la cruz nos muestra qué es el amor, quién es el amor, que Él es el amor. A ese no se ha querido obedecer y al impostor sí, presticos a obedecerlo, dejándose hasta marcar por Él como su propiedad. En una verdadera comunidad cuyos componentes están unidos por fines e ideales comunes, la autoridad no es objeto de temor, sino de respeto. Esto lo subrayé, parece que es importante, escuchen con atención, dice. La autoridad no es objeto de temor, sino de respeto y de acatamiento por parte de quienes están bajo ella. La conciencia individual en una persona normalmente constituida, escuchen eso, la conciencia individual en una persona normal no tiene propensión natural a desconfiar de la autoridad o rebelarse contra ella. Su disposición es más bien de aceptarla, de recurrir a ella, de apoyarla. En la Iglesia, el sentido sobrenatural, la vida de fe, nos hace ver en sus mandatos y consejos al mismo Cristo, que sale a nuestro encuentro en esas indicaciones. Entonces, así como decía yo en un momento que hoy en día es contra natura, no buscar la verdad, que lo natural en el hombre es que siempre buscaba la verdad, así lo mismo es contra natura desconfiar de la autoridad, no querer autoridad, no querer obedecer a nadie, vivir de acuerdo a mi propio itinerario, ¿sí? Totalmente sumergidos en nuestros propios caprichos, en nuestro amor propio. Entonces, claro, pues yo a mí mismo me voy a exigir muy poco, me voy a contentar con cualquier medianía, porque el amor propio nos hace llevar a eso, que si yo solo me obedezco a mí mismo, pues ¿qué me voy a exigir a mí mismo? Lo más cómodo, lo más fácil, lo más rico, lo más placentero, lo que tenga más a la mano, lo más fácil. Vamos a tomar el camino fácil, como vemos que los jóvenes toman ahora, el camino del TikTok, el camino de la dopamina, el camino de la droga, el camino de querer la plata fácil, volviéndose un influencer, etc. Para obedecer hemos de ser humildes, pues en cada uno de nosotros existe un principio disgregador, fruto amargo del amor propio, herencia del pecado original, que en ocasiones puede tratar de encontrar cualquier excusa para no someter gustosamente la voluntad ante un mandato de quien Dios ha puesto para conducirnos a Él. O sea, el fruto amargo del amor propio, justamente lo que estoy hablando, ese espíritu de rebeldía y de orgullo, que no es otro que ser hijitos imitadores del mismo diablo, hace que no hay gusto, o sea, no se gusta de obedecer. Entonces, qué hermoso llegar nosotros a encontrar un gusto en obedecer al Señor. Eso no es que cuando se habla de gusto, ¿de qué se está hablando? De un alimento. El alimento, dice el Señor, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. O sea, al Señor le gustaba completamente hacer la voluntad del Padre. Así debe ser para nosotros, que me guste obedecer al Señor. Que me guste vivir en gracia de Dios, que me guste estar en paz. ¿Y qué da la paz? Pues estar sin pecado. Que me guste estar sin pecado. Eso tenemos que pedir eso al Señor. Cambie nuestros gustos. Es terrible eso, como en lo que estamos por el reino de la voluntad humana se llega al punto en que dicen que gusta. Gusta es el pecado. O sea, como si le gustara al hombre estar mal, estar jodido, estar llevado, estar en la indigencia. ¿Quién le va a gustar estar en la indigencia? Eso pensaba yo también. O sea, es que uno cree, porque muchos no quieren creer en el Dios verdadero, que no quieren. O sea, no les gusta obedecer. Miremos a nosotros ya cómo nos gusta ir a misa. En el mundo que es un disgusto terrible ir a una misa. O sea, entonces, ¿qué hay ahí? O sea, como a un mismo, en la misma especie, con la misma forma humana, en la misma especie de vida, a algunos nos puede gustar algo que a otros no les gusta para nada. El rosario. Y recordemos, yo había hablado de eso, ahí viene de sabiduría. El sabiduría tiene que ver con el sabor de algo, leía de eso, el gusto por el bien. Por eso una sociedad de gente necia, o sea, lo contrario a sabios, de insensatos, de tercos, porque no gustan del bien. Entonces, ¿qué nos gusta? Si yo quiero ser sabio, me tiene que gustar lo bueno. Una persona que no es sabia, pues entonces le gusta lo malo. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Voluntad humana, el fruto amargo del amor propio. Y si yo voy perdiendo, hay un termómetro, me voy perdiendo ese gusto por esas cosas, porque nos pasa por épocas, ¿no? De pronto en el primer amor
has perdido el primer amor, dice el Señor. Me gustaba más de ir al Santísimo, me gustaba más de ir a la oración. Pero también ahí tiene que ver lo que hablábamos de la madurez, ¿no? El Señor no quiere florecitas, sino ya los frutos. Entonces, no, yo no tengo que quedarme en el buscar mi propio gusto. Tengo que superar eso. Pero lo estoy hablando en el sentido de que nos escudriñemos, ¿sí? De que entendamos cómo el gusto mide también algo. Incluso hay un capítulo en que el Señor habla de eso, que todo Adán y Eva cayeron por eso, por el gusto. Les gustó al ojo, el fruto, ¿sí? Les gustó lo que el demonio les estaba diciendo, ¿no? Y cayeron, ¿no? Hay un capítulo tremendo en que el Señor habla de eso, la importancia del gusto. Nos tiene que llegar a gustar el vivir de obedecer al Señor, acostumbrarse a negarse, acostumbrarse a... Es que ahí está el punto, ahí es donde estamos fallando, ahí es donde es lo que no nos deja, vivir en la divina voluntad como el Señor lo quiere. Hoy, cuando el ambiente está lleno de desobediencia, de murmuración, de trapisonda, de enredo, hemos de amar más que nunca la obediencia, la sinceridad, la lealtad, la sencillez y todo con sentido sobrenatural que nos hará más humanos, para que la virtud de la obediencia, o sea, aquí habla humano, sí, en el sentido bueno, ¿no? Podríamos decir que nos hará más divinos. Para que la virtud de la obediencia tenga esas características, acudimos al término de esta meditación al amparo de nuestra Madre, Santa María, que quiso ser Ancilla Domine, la sierva del Señor. Ella nos enseñará que servir, tanto al ejercer la autoridad como al obedecer, es reinar. Hermoso eso. Ella nos enseñará, la Virgen, que ejercer la autoridad, tanto al servir como tanto el ejercer la autoridad como al obedecer, es reinar, que es nuestra vocación. O sea, cuando hablamos de la vocación es para lo que fuimos creados. Hijos de Dios son reyes. El verdadero hijo de Dios es un rey. Tengámoslo en cuenta, una reina. ¿Sí? Y ya entendemos eso. El Señor nos quiere reyes y reinas en el reino de su voluntad. Y por eso lo que nos pide ahora es que le obedezcamos. Pero yo muchas veces en oración le pido eso al Señor, o sea, ¿cómo quieres tú que yo te obedezca en tal o cual cosa? Y no sé, o sea, no sé qué quieres tú. Entonces, así como tenemos que pedir ese espíritu de obediencia y de docilidad, pedir el discernimiento, el aprender a escuchar la voz del Señor y la atención, ¿no? Tanto que repite el Señor de la atención, porque muchas veces por yo no estar atento, porque el Señor suele hablar como ese murmullo suave allá, muy adentro, a veces él pasa tal cosa, no sé, ay, yo hubiera hecho caso a eso. O sea, como hay como una emoción ahí a veces que uno no, por vivir tan en la superficie, eso es falta de ese recogimiento, de ese espíritu de oración mental, de meditar, de aquietarme, de hacer más silencio, interior y exterior. Como vivimos tan afuera y en tanto ruido, en tanta información, en tanta cosa, muchas veces eso hace que no escuchemos al Señor. Resulta que ya ahí nos estaba diciendo, nos estaba advirtiendo tal cosa. A mí me ha pasado muchas veces. En este momento voy a poner varios ejemplos, pero me acuerdo una vez que yo sentí en mi corazón, por allá esa vocecita o en mi mente, que fuera a visitar a una señora que estaba enferma, que era la mamá de un amigo. Y, ay, pues, o sea, yo, ¿será que sí? ¿Será como eso? Como que uno piensa que es como cosas del inconsciente, como ocurrencias de uno, pero no. Y resulta que no fui. Y al otro día se murió la señora. Y no hubiera ido yo, pues algo hubiera hecho una oración por ella, al caso me hubiera despedido. Y así cuántas veces nos pasa. Entonces pidámosle mucho al Señor, a la Virgen, hay que pedir sobre todo en estos tiempos, ¿no? Y que nos vamos a enfrentar a tener que tomar decisiones, tal vez decisiones difíciles, los sacerdotes sobre todo. El Señor nos dé a todos ese don de escuchar su voz. Y que no es que escucha ya, sí, la voz audible, un don sobrenatural de locución, no, como yo he repetido tantas veces, el que está atento, el que está dispuesto, Dios le habla a uno en todo. Y como seguramente a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado mucho, ya les había contado ese toma y lee. Entonces, estar atentos al toma y lee, porque ahí nos habla el Señor, tantos libros que tenemos ahí a la mano, porque el que tiene más se le da, ¿no? Resulta con un poco de libros buenos espirituales, uno no sabe ni a qué hora resultaron tantos libros por ahí. Seguro a ustedes les pasa también, ¿no? Tienen libros y ahí uno lo abre con fe y ahí puede estar el Señor guiándome. Y siempre en su palabra hay consuelo, hay paz, hay esperanza. O también si lo necesitamos hay un llamado de atención, un reproche, una advertencia.
pero sí, estar atentos para saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Bueno, Madre Inmaculada, te pedimos que tomes todo esto que hemos estado meditando, que ya lo sabemos, pero que nos hace falta definirlo, clarificarlo, recordarlo. Que somos criaturas, que tenemos un Dios a quien someternos, un Rey por quien dar la vida, un Rey a quien adorar, ante quien postrarnos, ante quien ponernos totalmente a su servicio. Seamos cada vez más conscientes de ello y que toda nuestra vida sea eso, un continuo acto de amor, de gratitud, de adoración, como fue tu vida. Un continuo acto de sometimiento en el amor, de he aquí, heme aquí, Señor, heme aquí, como está escrito de mí para hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, muchas veces no sé si lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer es lo que tú quieres, es lo más perfecto. Ayúdanos, Señor, a escucharte, ayúdanos a discernir en las cosas grandes, en las cosas pequeñas, en las cosas interiores, en las cosas temporales, que podamos tener esa seguridad de lo que tú quieres para poderte obedecer con más facilidad. Si tú nos pides, Señor, obediencia, te pedimos nos ayudes a saber claramente siempre qué es lo que quieres de nosotros, también en esas cosas pequeñas de la vida cotidianas. Toma tú el timón, Señor, de nuestra vida, para que no sigamos naufragando en el mar de la voluntad humana, sino que salgamos a flote, lleguemos al puerto de tu voluntad, de tu paraíso. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A ti, Madre Inmaculada, te pedimos nos alcances a muchos sacerdotes que conozcan al Señor, conociendo su voluntad, que ejerzan la autoridad, que la aprovechen, que sean dignos de ser escuchados y seguidos por muchos, por los pueblos, por las naciones, obispos, sacerdotes. Un Santo Padre, Señor, que sea un verdadero reflejo tuyo, que no sea un muro, sino un verdadero puente hacia tu reino, un verdadero pontífice y unos verdaderos obispos que no sean usurpadores, que no sean lobos rapaces disfrazados de ovejas, sino que sean como una prolongación tuya, un verdadero miembro tuyo, Señor, que sean tu mano, que sean tu pie, que sean tu cayado, que sean tu cabeza, que sean parte de ti verdaderamente, Señor, para dejar que seas tú mismo a través de ellos guiando, clarificando, sacando de la confusión, sacando de esta maraña en que los enemigos nos han dejado, alejando a los lobos del rebaño y apacentando a tus ovejas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.